Hola jóvenes, en este video voy a hacer una explicación sobre la transcripción y la traducción que ya vimos en clases virtuales. Vamos a empezar viendo el video y lo vamos a ir parando para hacer alguna explicación. Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias. Recordemos entonces que ahí tenemos la molécula de ADN y nos están diciendo que estos fragmentos que están marcados son el inicio y el fin de un fragmento llamado gen. Recordemos que el gen está formado por varios nucleótidos y que un nucleótido está conformado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Varios nucleótidos me forman el gen. Y este gen es el que contiene la información para la síntesis de la proteína. ¿Listo? Regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Entonces recordemos que este ADN o fragmento de ADN va a sufrir una transcripción que es el proceso mediante el cual ese ADN me forma una molécula de ARN y ese ARN finalmente me forma la proteína. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Bueno, ahí en esa partecita, lo que nos explicaron o resumieron es el proceso de transcripción que sucede en el núcleo y el proceso de traducción que ya sucede específicamente dentro del ribosoma. Aquí nos hicieron un resumen, lo voy a explicar más adelante más específicamente. Un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Tenemos entonces el ADN, aquí tenemos fragmentos llamados genes. Esta ARN polimerasa se va a pegar del sitio promotor o de aquel fragmento que indica de que ahí se va a iniciar la transcripción de esta molécula de ADN. Recordemos que la transcripción es el proceso mediante el cual esta molécula de ADN se convierte en una molécula de ARN, se transcribe, se transforma a ARN. ¿Quién inicia esa transcripción? La ARN polimerasa, quien se va a pegar del sitio promotor de ese gen que va a ser transcrito. Este proceso ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. Bueno, después de que la ARN polimerasa se pega de ese sitio promotor, la hebra de ADN se abre. Miren que aquí los puentes que estaban formando las bases nitrogenadas, porque acuérdense que este es un nucleótido y este es otro nucleótido. Recordemos que este nucleótido está conformado por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato, y este nucleótido igual, y que esas bases forman entre ellas, esta y esta va a formar un puente, que es lo que se mira acá. Forman puentes, ¿sí? Forman puentes, ellos son los que están formando la escalerita de esta molécula de ADN. Cuando la ARN polimerasa se une a ese sitio promotor, lo que pasa es que se forma una horquilla. Digamos que aquí las hebras de ADN se separan porque esos puentes se rompen y empieza la elongación. ¿Cuándo se da la elongación? Miren que ustedes en estas partecitas nos están mostrando que están sobrenadando los nucleótidos.
esos nucleótidos se van a ir trayendo para formar la molécula de ARN. ¿Cómo se van a ir trayendo? De acuerdo a las bases nitrogenadas que tengamos aquí en el ADN. Se van trayendo de tal manera que estas sean complementarias con las que hay acá. Ese se llama el proceso de elongación, es decir, se va a ir formando esa hebra de ARN. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de la hebra molde de ADN. Miren aquí, les voy a explicar un poco para que lo recordemos. La polimerasa se desliza a lo largo de la... Aquí yo tengo abierta la hebra de ADN y miren que hay una enzima que va a ir trayendo los nucleótidos que van a ser complementarios a lo que tengo yo acá en la hebra de ADN, ¿sí? ¿Cómo así? Miren que estos nucleótidos se van a ir trayendo para formar el ARN. Por eso miren que el ARN se va formando y se va soltando. Esta es la complementariedad de la que yo les hablo. Esta hebra azul clara es ADN, esta hebra roja es ARN. Azul ADN, roja ARN. Miren que en el ADN yo tengo timina, guanina, adenina y también tengo citosina. Para yo formar el ARN, las bases complementarias que yo debo traer, estos nucleótidos que yo debo traer deben ser complementarios a los que hay en el ADN, es decir, si yo en el ADN tengo timina, debo traer adenina. Si tengo guanina, debo traer citosina. Si tengo adenina, debo traer uracilo. Aquí en el ARN recuerden que ya no tengo timina, sino que tengo uracilo, que esa es una de las características que permite diferenciar la hebra de ARN de la hebra de ADN. Entonces, estas son las bases complementarias. Timina, adenina, guanina, citosina, adenina, uracilo. En la guía también les hablo de unas mutaciones. Si estas bases complementarias se pegan mal, ahí ocurre una mutación, que lo vamos a ver más adelante en otro video, ¿sí? Pero si es correcta, lo deben hacer con base en la complementariedad, es decir, teniendo en cuenta las bases nitrogenadas que yo tengo en la cadena de ADN. Debo traer las bases complementarias a esas bases que yo tengo en el ADN. Y de esa manera se va formando el ARN. La hebra molde de ADN, a medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Miren que yo aquí tengo que esta ARN polimerasa se pegó aquí del sitio promotor. Va abriendo la hebra de ADN y va formando la hebra de ARN y miren que ella va leyendo y va corriendo, ¿sí? Conforme va corriendo, luego esa hebra de ADN pues también se cierra nuevamente. Y aquí tengo pegada a la ARN polimerasa, tengo pegado el ARN que se está formando. Cuando llegue al sitio de terminación, esta ARN polimerasa, esta enzima, va a soltar esta hebra de ARN que se formó a partir de la hebra de ADN. Recuerden que esa hebra de ADN se abrió y en una de ellas se inició la transcripción. La que se transcribe es la hebra o cadena molde, ¿sí? La cadena de ADN que permite la formación del ARN se llama cadena molde. Vuelvo a repetir, cuando la enzima ARN polimerasa llegue a la región de terminación, el ARN se va a soltar. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Bueno, entonces aquí tenemos ese ARN que se formó llamado ARN mensajero.
¿Dónde está? En este momento está en el núcleo. ¿Qué está pasando aquí? Se va a madurar. Esta hebra de ARN va a sufrir una transformación. Esta hebra tiene unos fragmentos llamados intrones y unos fragmentos llamados exones, que en este caso se pintan de color rojo y de color amarillo. Los exones son aquellos fragmentos que tienen información para la traducción de la proteína. Los intrones son los que se desechan, los que no llevan información para la síntesis de la proteína. Yo les explicaba esta semana que todas las células tienen la misma información, ¿sí? Pero que cada una de las células requiere producir unas proteínas distintas. Y a eso se refieren los intrones y los exones, ¿cierto? En las células pues hay unos fragmentos dependiendo del tipo de célula que no codifican para proteínas necesarias para esa célula, por lo que se llaman intrones, y esos intrones salen. ¿Qué va a pasar con si los intrones salen? Si los intrones se cortan, los exones se van a pegar y van a formar el ARN mensajero maduro, ¿sí? Entonces aquí nos van a explicar de qué manera se cortan. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro. Miren que las partecitas amarillas llamadas intrones salieron y las partecitas rojas llamadas exones se pegaron y formaron el ARN mensajero maduro. El complejo que se unió aquí a realizar ese proceso que se llama splicing, pues es un complejo proteínico, ¿cierto? Este proceso de corte y empalme también se le denomina splicing. Cuando este ARN ya está maduro, sale del núcleo, sale por un poro nuclear y se va al citoplasma, donde ahí es cuando se produce ya la traducción a una proteína. Es decir, este ARN mensajero se traduce a una proteína. Que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. Ojo, entonces acá miramos bajo esta gráfica está el ARN mensajero. Recordemos que está formado por nucleótidos, ¿sí? Y cada 3 nucleótidos forman un codón. Ese ARN mensajero se lee por cada tripleta. Esos 3 nucleótidos que están formados cada uno por una base nitrogenada, pues forman 3 bases nitrogenadas. Esas tripletas de bases nitrogenadas aparecen en este cuadro llamado código genético. Cada tripleta me origina un aminoácido distinto, ¿sí? Cada tripleta. Varias tripletas pueden formar el mismo aminoácido. En el caso, por ejemplo, de esta tripleta CGU, que me origina la arginina, CGC lo mismo, CGA lo mismo, o la serina, AGU, serina, AGC, serina, ¿cierto? Entonces, cada codón en este cuadro muestra cuál es el aminoácido que produce. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, 1 que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Bueno, aquí hay algo importante antes de que pasemos ya a la traducción. Aquí observamos que hay un codón que es el que va a iniciar siempre la traducción de la proteína. Es decir, que siempre que hay AUG, desde ahí se va a iniciar la traducción de la proteína. Siempre el inicio será AUG. Y hay 3 codones de terminación.
UAA, UAG y UGA, que son codones de terminación. Indican que hasta aquí se traduce, hasta aquí llega la proteína pues que se va a formar. Entonces recordemos, cada 3 bases nitrogenadas me forman un codón. Cada codón me forma un aminoácido. Cada 3 de estas bases nitrogenadas o nucleótidos me van a formar un aminoácido, y la unión de todos estos aminoácidos me va a dar origen a la proteína. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Bueno, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en la parte donde inicia la traducción, porque ya estamos hablando de la traducción de proteínas, este ARN mensajero llega hasta la unidad menor del cromosoma, y aquí se pega, ¿cierto? Digamos que aquí no se pega, sino que aquí se instala. La hebra de ARN mensajero se instala junto con la unidad menor del cromosoma. Aquí va a haber una lectura. Esa lectura, ¿quién la va a hacer? Otro ARN que ya no se llama mensajero, sino que se llama ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, miren que también tiene la tripleta aquí de nucleótidos, ¿sí? Tiene la tripleta de nucleótidos. Estos nucleótidos o estas bases nitrogenadas van a ser complementarias a las que hay en el ARN mensajero. Es decir, que si yo tengo aquí U, pues yo ¿qué debo traer? A, ¿sí? Porque son complementarias. Recordemos que la tripleta que aparece en el ARN mensajero se llama codón, mientras que la tripleta que aparece en el ARN de transferencia se llama anticodón. Ojo, el anticodón debe ser complementario con el codón. Además, esta tripleta específica va a traer un aminoácido específico. Pero ojo, la tripleta que aparece en el código genético, en el cuadro que apareció anterior, no es el codón, sino el anticodón. Es decir, que cuando yo vaya a buscar cuál es el aminoácido que se debe llevar, lo debo buscar con el codón, con el que aparece en el ARN mensajero. Este es el que yo debo buscar en el código genético, no el anticodón. ¿Listo? Está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Voy a devolverlo un poquito. Conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Ojo, miren que también son complementarios. La hebra roja es el ARN mensajero. La hebra azul es el ARN de transferencia. ¿Listo? Entonces, en el ARN mensajero yo tengo la tripleta que se llama codón, y el ARN de transferencia me trae la tripleta que se llama anticodón. Miren la complementariedad. Si yo tengo, por ejemplo, adenina, uracilo y guanina en el codón, el ARNT lo que debe traer es uracilo, que es complementario a adenina, que es complementario a uracilo, citosina, que es el complemento de guanina. Recordemos que aquí aparece uracilo en vez de timina, porque ya estoy hablando de ARN en los dos casos, mensajero y de transferencia, mientras que la timina aparece en el ADN. Listo, entonces, codón, anticodón y, ojo acá, codón, anticodón y el aminoácido respectivo, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando yo voy a buscar el aminoácido, no lo hago en el código genético,
Yo no lo hago con el anticodón, yo busco en el código genético el codón para saber cuál es el aminoácido que debe llevar. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción. Ojo, acá teníamos la unidad menor del cromosoma. Ya, cuando empieza la traducción y el ARNT llega, se pega la unidad mayor del cromosoma, ¿sí? Recordemos que esta primera tripleta es un codón de inicio, AUG, siempre va a ser AUG. Si ustedes verifican, este cromosoma tiene 3 sitios, los que se llaman S, P y A, ¿sí? Miren que el ARNT está ubicado en la mitad, es el primero que llegó, trajo el primer aminoácido. Luego, cuando se traiga otro ARNT, trae otra tripleta, otro anticodón, lo que va a pasar es que este ARNT se va a desplazar a este sitio, a este otro sitio del cromosoma. Entonces se va a ir moviendo y van a ir viniendo ARNT para ir pegando los aminoácidos. Este es el primer aminoácido que trae este primer ARNT. Se van a venir trayendo aminoácidos que se van a pegar para formar la proteína. La mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, T y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se... Miren que ahí viene otro ARNT con su tripleta complementaria a esta y se pega aquí, ¿sí? Y miren luego qué va a pasar. aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de una ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. Miren qué pasó con este aminoácido. Este ARNT soltó el aminoácido y se pegó al segundo aminoácido. ¿Qué va a pasar? Como él ya cumplió su función, pasa al primer sitio, a este primer sitio del cromosoma y da espacio libre a este otro sitio del cromosoma. Entonces, este va a pasar para acá, sale y luego él pasa a la mitad. Y así sucesivamente se van a ir pegando los aminoácidos. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. Sigue el siguiente ARNT y miren que se soltó el aminoácido y ya van 3 aminoácidos pegaditos. Entonces este ARNT sale, viene para acá, sale y este vuelve y se pega a la mitad del cromosoma. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Aquí llega a un codón de terminación. ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Cuando se lee un codón de terminación. ¿Qué indica ese codón de terminación? Que no más aminoácidos. Ya no más aminoácidos. Hasta aquí es la producción de la proteína. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Miren todos los aminoácidos que se fueron pegando. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Hay un reconocimiento de un codón de terminación. Recuerden que hay 3 codones de terminación. Cuando se reconoce un codón de terminación, hay una estructura
que va a llegar aquí y dice ya no más aminoácidos. Y hasta ahí para la producción o la unión de los aminoácidos. Recuerden que estos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, se unen, ¿cierto? Para formar la proteína. Cuando se reconoce el codón de terminación, termina la elongación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. Muy bien, acá ya tenemos el polipéptido. ¿Qué es el polipéptido? Pues la proteína que se formó finalmente. Es decir, que la proteína, que es la unión de varios aminoácidos. Y ahí termina el proceso. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Ahí termina el proceso de traducción. Entonces, el fin de la traducción es la producción de la proteína. Muchas gracias.